Imagina que estás caminando por un bosque antiguo, bajo un cielo nublado, siguiendo un sendero oculto entre rocas y raíces. A tu lado, el viento susurra historias que nadie ha contado. O tal vez sí, pero no como te las voy a contar yo. Esta es la historia de una religión prohibida, una fe tan pura que fue tachada de herejía, un movimiento espiritual que desafió al mismísimo Vaticano, y cuyo único crimen fue pensar diferente. Hablamos de los cátaros, hombres y mujeres que creían en un Dios bueno, rechazaban la corrupción del clero, vivían en paz y murieron en llamas por eso. ¿Te suena familiar esta historia? Seguramente has escuchado algo sobre ellos en novelas, películas o documentales místicos, pero lo que te van a contar ahí probablemente no sea del todo cierto. Yo también pensé que sabía quiénes eran, hasta que decidí viajar al sur de Francia, visitar ruinas olvidadas, leer documentos medievales y enfrentarme a la verdad detrás de uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia europea. Este no es solo un relato histórico, es una historia de fe, resistencia, fanatismo y poder, de cómo una idea puede convertirse en amenaza solo por ser distinta, y de cómo el miedo puede justificar incluso la mayor de las masacres. Si te gustan las historias que te hacen preguntar, investigar y hasta replantearte lo que creías saber, entonces quédate, porque esto es mucho más que una historia de herejía, es una historia de humanidad. Dale like si quieres seguir descubriendo la verdad sobre los cátaros. Suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta serie histórica. Comenta, ¿crees que los cátaros eran realmente herejes o solo víctimas de una guerra disfrazada de fe? Ahora sí, comencemos. Yo no sabía nada de ellos hasta que me topé con una foto antigua en una librería de viejo en Carcassona. Era un castillo solitario sobre una montaña rocosa, rodeado de niebla y silencio. Al pie de la imagen decía, Montsegur, último refugio de los cátaros. Y ahí comenzó todo. ¿Quiénes eran los cátaros? ¿Por qué ese nombre sonaba tanto a herejía? ¿Qué hicieron para que el mismísimo Vaticano decidiera borrarlos del mapa? Decidí investigar. Comencé por libros, luego fui a archivos históricos, después caminé por los mismos senderos donde miles murieron quemados, perseguidos o traicionados. Esta es mi crónica personal, un viaje a través del tiempo y el miedo, de la fe y la muerte. Porque los cátaros no solo fueron una religión prohibida, fueron un movimiento que desafió al poder más grande de su época, el Papa. Ahora entiendo por qué los llamaron la religión maldita, pero también comprendo algo más profundo. Tal vez no eran tan malos como dijeron. Tal vez simplemente eran diferentes. Y eso fue suficiente para que los aniquilaran. Pero antes de hablar de guerras, hogueras y cruzadas, quiero llevarte al principio, a sus raíces, a las ideas que encendieron una chispa en el corazón de Europa medieval y que terminaron prendiendo fuego al continente entero. No todo nace en el lugar que creemos. Los cátaros no surgieron de la nada en el sur de Francia. Su semilla vino desde Oriente, arrastrada por siglos de pensamiento rebelde y filosofías que cuestionaban lo establecido. Imagina conmigo un viaje hacia atrás en el tiempo, más allá de Roma, más allá de Constantinopla, hacia el este donde el sol se levanta sobre tierras antiguas, donde el zoroastrismo dividía el mundo entre el bien y el mal. Allí nació el dualismo, la idea de que existen dos fuerzas eternas en guerra, una luz pura, un Dios bueno, y otro oscuro, creador del dolor y la materia. Este concepto viajó a través de los siglos, atravesando el gnosticismo, el maniqueísmo y finalmente los bogomilos de Bulgaria. Estos últimos fueron los verdaderos precursores del catarismo en Occidente. Predicaban una vida ascética, rechazaban la violencia,
el matrimonio y la propiedad terrenal. Decían que el mundo material era obra del diablo y que solo el espíritu podía salvar al hombre. Estas ideas llegaron al sur de Francia en el siglo XII como un mensaje de paz envuelto en una revolución espiritual. Nadie imaginaba entonces que esa semilla daría lugar a un conflicto que cambiaría la historia de Europa para siempre. Pero, ¿qué pasó cuando estas ideas llegaron a tierras francesas? ¿Cómo calaron en una sociedad tan distinta? Eso es lo que descubrí al llegar al Languedoc. El Languedoc no era cualquier región, era rica, libre y abierta. Mientras en París el rey luchaba por consolidar su poder, aquí, en el sur de Francia, reinaba una especie de independencia cultural y económica que permitió que ideas nuevas y peligrosas tomaran fuerza. Campos de viñedos, mercados llenos de vida, ciudades amuralladas y castillos que dominaban paisajes verdes y dorados. Todo esto formaba parte del escenario donde los cátaros encontraron su refugio ideal. Había algo más que tierra fértil y clima benigno. Había libertad, libertad de pensar, de hablar, de creer. Aquí los trovadores cantaban el amor cortés, los señores locales protegían a sus gentes y el clero católico no tenía el mismo control que en otras partes. Fue precisamente esta atmósfera la que permitió que el catarismo se expandiera sin ser inmediatamente aplastado. Nobles, campesinos, comerciantes, todos encontraron en los cátaros una alternativa sincera, una forma de vivir alejada de la corrupción que ya empezaba a pudrir a la iglesia oficial. Pero ¿qué ofrecían los cátaros que otros no podían? ¿Qué tipo de fe tenían? Ahí empecé a entender que no era solo una cuestión de creencias, sino de valores. Y esos valores, aunque puros, iban a convertirse en una amenaza mortal. La fe cátara no era solo diferente, era radical, totalmente opuesta a la visión del mundo que defendía la Iglesia Católica. Para ellos, el universo estaba dividido en dos principios eternos: el bien y el mal, el espíritu y la materia. Creían que el creador del mundo físico era un ser maligno, un demiurgo caído que gobernaba este plano de dolor y sufrimiento. Dios verdadero, el del bien, era invisible, inmaterial y desconectado de este mundo corruptible. Por eso, los cátaros rechazaban muchos sacramentos de la Iglesia. No aceptaban el bautismo tradicional ni la Eucaristía. No creían en la resurrección de la carne ni en el purgatorio. Incluso veían la reproducción humana como un acto que perpetuaba el ciclo de prisión del alma en el cuerpo. Pero había una figura central en su religión: los perfecti, los elegidos. Personas que vivían con total pureza, sin poseer nada, sin comer carne, sin tener relaciones sexuales. Solo ellos podían recibir el consolamentum, el único sacramento verdadero, el que aseguraba la liberación del alma al morir. Era una fe extremadamente exigente, pero también profundamente coherente. Para los cátaros, servir al bien era renunciar al mal, a la posesión, al placer, incluso a la vida misma si era necesario. Y fue justamente esta coherencia, esta firmeza ante la persecución, lo que hizo que los cátaros no solo sobrevivieran, sino que fascinaran y asustaran. A pesar de ser considerados herejes, los cátaros no vivían aislados ni perseguían conflictos. Convivían pacíficamente con cristianos católicos, judíos y musulmanes. No querían imponer su fe, solo practicarla en paz. En las plazas de los pueblos del Languedoc, comerciantes judíos negociaban con campesinos cátaros. Monjes benedictinos compartían hospedaje con perfecti en tránsito. Las fronteras religiosas eran más permeables de lo que hoy imaginamos. Los cátaros no predicaban odio, más bien buscaban la iluminación interior, el camino hacia la pureza.
Muchos creyentes comunes seguían viviendo dentro de la sociedad católica, pero esperaban recibir el consolamentum antes de morir para asegurar su salvación. Lo que incomodaba al Vaticano no era tanto su número, sino su influencia moral. Representaban una crítica implícita al lujo y la hipocresía del clero. Y eso, en un mundo donde la Iglesia era autoridad absoluta, era una amenaza mucho más peligrosa que una espada. Así que mientras los cátaros seguían sus rituales en silencio, en monasterios escondidos y cuevas sagradas, en Roma ya se preparaban los primeros pasos de una tormenta que pronto barrería con todo. Cuando los informes llegaron a Roma, el Papa Inocencio III no tardó en comprender que algo más grave que la herejía estaba ocurriendo. No era solo un grupo de fanáticos religiosos disfrazados de santos. Era un movimiento que cuestionaba el fundamento mismo del poder eclesiástico. ¿Qué pasaría si toda Europa empezaba a cuestionar la legitimidad de los sacramentos? ¿Si dejaban de pagar diezmos? ¿Si rechazaban el poder del clero y los obispos? El Papa no podía permitirlo. Si los cátaros tenían razón, entonces el sistema completo de la Iglesia, con sus ritos, sus templos y su jerarquía, carecía de sentido. Fue así como en 1163, durante el concilio de Tours, los cátaros recibieron su primera condena formal. Se les llamó heréticos, se ordenó perseguir sus enseñanzas y se excomulgó a quienes los apoyaran. Pero no bastaba con palabras, se necesitaba acción, y pronto Roma enviaría a sus mejores armas, predicadores, diplomáticos y eventualmente ejércitos. Roma no actuó de inmediato con espadas. Primero intentó con palabras. Envió a los mejores oradores, los más inteligentes y persuasivos, entre ellos uno que cambiaría el curso de la historia, San Domingo de Guzmán. Este fraile español llegó al Languedoc con una misión clara: debatir, convencer, recuperar almas perdidas. Recorrió pueblos y aldeas, habló frente a multitudes, confrontó a los perfecti en debates públicos. Vivía como ellos, comía como ellos, dormía en el suelo. Quería demostrar que el catolicismo también podía ser puro, pero algo falló. Los cátaros no se dejaban convencer. No porque fueran fanáticos, sino porque su fe era coherente. Les parecía absurdo que un Dios todopoderoso hubiera creado un mundo lleno de sufrimiento. Preferían creer en un Dios malvado que sí explicaba el dolor. Domingo regresó a Roma derrotado. Entonces comprendió que el diálogo no bastaría. Había nacido una nueva orden, los dominicos, y con ellos una herramienta aún más poderosa, la Inquisición. Pero antes de que eso sucediera, algo más iba a detonar el infierno. Todo cambio de era necesita un catalizador, y en este caso fue la muerte de un hombre, Pedro de Castelnau, legado del Papa Inocencio III. Pedro era un hombre obsesionado con erradicar la herejía. Viajó por el sur de Francia denunciando a los nobles que protegían a los cátaros. Escribió cartas, excomulgó a príncipes y amenazó con represalias divinas. Un día, cerca de Arles, fue asesinado. La noticia corrió como pólvora. ¿Quién lo mató? ¿Fue Raymond Seix, el conde de Tolosa, quien lo odiaba? ¿O fue un sicario contratado por alguien más? Nunca se supo con certeza, pero para el Papa no hacía falta. Aquello era el pretexto perfecto. El mensajero de Dios había sido asesinado por herejes y traidores, y eso significaba una cosa: Guerra Santa. Inocencio III declaró la cruzada contra los albigenses. Por primera vez en la historia, un papa ordenaba una guerra religiosa en suelo europeo. Y el objetivo no era defender Tierra Santa, era eliminar a los cátaros. La cruzada no era solo un ejército, era una tormenta humana, un torbellino de fanatismo, espadas y promesas divinas que se abatió sobre el Languedoc con la fuerza de 1000 relámpagos.
Imagina esto: miles de soldados provenientes de toda Francia, desde nobles hasta mercenarios sin escrúpulos, marchaban bajo la bandera de la cruz. Les habían prometido indulgencias plenarias, el perdón total de sus pecados, el objetivo: purificar el sur de herejía. Y así comenzó la campaña más brutal de su época. No se trataba de convertir a los cátaros, se trataba de aniquilarlos, de borrarlos del mapa, junto con quienes los protegían. El Papa había dado luz verde al horror. Los señores del norte vieron una oportunidad dorada. Además de purgar almas, podían conquistar tierras ricas y poderosas. La guerra tenía nombre religioso, pero el botín era muy terrenal. Yo he caminado por esos campos donde pasaron los ejércitos cruzados. He sentido el viento silbar entre ruinas quemadas y me pregunto, ¿cómo es posible que hombres se conviertan en bestias solo por llevar una cruz cosida a la ropa? Simón de Montfort, líder de esta carnicería, no era un santo. Era un guerrero ambicioso que veía en la cruzada una forma de engrandecerse. Bajo su mando, pueblos enteros fueron arrasados, castillos tomados por la fuerza y miles de inocentes asesinados sin distinción. Este no era el cristianismo de amor que predicaba Jesús. Era un cristianismo de hierro y sangre. Y todo había comenzado con una palabra: herejía. Pero nada prepararía al mundo para lo que estaba por venir. Porque si la cruzada fue terrible, la masacre de Béziers sería inmortalizada como uno de los días más oscuros de la humanidad. Béziers no fue solo una ciudad, fue un altar improvisado para la muerte. El 22 de julio de 1209, miles de personas buscaban refugio dentro de sus murallas. Sabían que venían los cruzados, sabían que no habría misericordia. Cuando el ejército llegó, exigió que se entregaran todos los herejes, pero los defensores respondieron que no tenían intención de entregar a nadie. La ciudad se defendió como pudo, pero no tuvo ninguna posibilidad. Al tercer día de asedio, las puertas cedieron. Los cruzados entraron como una ola de furia. Lo que sucedió después es difícil de describir. Fue una matanza indiscriminada. Niños, ancianos, mujeres, cátaros, católicos, todos murieron bajo la espada. Dicen que cuando preguntaron al abad Arnaud d'Amaury cómo distinguir a los herejes de los fieles, respondió: matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Esa frase define la esencia de lo que fue aquella cruzada, una guerra de exterminio disfrazada de fe. En Béziers, la iglesia no salvó almas, las borró. Yo visité las ruinas de esa ciudad. Me quedé parado frente al lugar donde dicen que se levantaba la iglesia mayor. Allí, en medio del caos, los sacerdotes cátaros habían oficiado rituales de consolamentum a moribundos, sabiendo que iban a morir. No eran fanáticos, eran creyentes, y murieron con dignidad, mientras otros mataban con fanatismo y sed de gloria. Pero Béziers no fue el final, fue apenas el comienzo. La cruzada continuaría su avance, dejando tras de sí un rastro de terror y desesperanza. Carcasona no es solo una ciudad, es una fortaleza de piedra y leyendas, con sus dobles murallas, sus torres altivas y sus calles empedradas. Parece haber sido construida para resistir cualquier ataque. Pero ni siquiera ella pudo detener la marea cruzada. Cuando los ejércitos llegaron a sus puertas, el conde de Tolosa intentó negociar. Ofreció rendirse, entregar tierras, incluso dinero. Pero Simón de Montfort no quería acuerdos, quería victorias. La ciudad resistió lo que pudo, pero al final, el hambre y la enfermedad hicieron más daño que las espadas. Las calles se llenaron de cuerpos sin enterrar, los pozos se secaron y el miedo se apoderó de todos. Finalmente, Carcasona se rindió. Sus habitantes salieron con las manos vacías, muchos descalzos, otros llorando.
El castillo fue entregado a los cruzados y el estandarte del Papa ondeó sobre la ciudad. Fue ahí cuando comprendí algo terrible. Ya no se trataba de herejía, se trataba de dominación. Roma no solo quería erradicar una fe diferente, quería controlar el sur de Francia, someterlo bajo su autoridad política y espiritual. Con Carcasona caída, el reino de Francia también extendió su brazo. Lo que antes era un conflicto religioso, ahora se convertía en una guerra de conquista. El Languedoc dejaría de ser libre, y los cátaros, aunque heridos, no estaban vencidos. Quedaban aún refugiados, líderes escondidos, familias que seguían creyendo, y ellos, en la oscuridad, planeaban sobrevivir. Cuando los ejércitos se retiraron y las hogueras se extinguieron, quedó algo más que cenizas: esperanza. Aunque muchas comunidades cátaras fueron destruidas, otras encontraron formas de sobrevivir. Algunos se mezclaron entre los católicos, fingiendo conformidad. Otros huyeron hacia montañas remotas, cuevas ocultas o bosques tan densos que ni los perseguidores más decididos se atrevían a adentrarse. Monsegur se convirtió en el corazón de esa resistencia, un castillo inexpugnable, situado sobre una roca afilada, rodeado de niebla y silencio. Allí se reunieron los últimos perfecti, los supervivientes, los soñadores que aún creían en una fe prohibida. Formaron redes secretas, mensajes codificados, refugios rotativos. Si alguien era capturado, no debía hablar. Si uno moría, otro tomaba su lugar. Era como si cada cátaro fuera una antorcha que se pasaba de mano en mano, evitando que la llama se apagara. Pero la Inquisición no dormía. Ya no se trataba solo de ejércitos y batallas. Ahora el enemigo acechaba desde dentro: espías, traiciones, confesiones arrancadas bajo tortura. Vi cartas escritas por cátaros escondidos, rogando por la paz. Leí testimonios de perfecti que aceptaban la muerte con serenidad, porque sabían que su alma regresaría al bien. La Inquisición no nació de repente. Fue una herramienta refinada, diseñada con precisión para cazar almas, no solo cuerpos. Ya no bastaba con matar a los cátaros en campo abierto, ahora se necesitaba arrancar la herejía de raíz. Descubrir quién había ayudado a los fugitivos, quién les había dado comida, quién había guardado silencio. El Papa Gregorio IX, en los años 1230, estableció oficialmente los tribunales inquisitoriales. Estaban liderados por monjes dominicos, expertos en teología y en interrogatorios. Su misión era clara: encontrar herejía, juzgarla y destruirla. No existía el juicio público, todo se hacía en secreto. Las acusaciones eran anónimas, las pruebas circunstanciales, las confesiones obtenidas mediante tortura. Quien negaba su culpa podía morir, quien confesaba podía salvar la vida, pero perder todo lo demás. Yo leí documentos de la época, testimonios de campesinos que juraban no saber nada, de nobles que firmaban confesiones falsas para salvar a sus hijos, de mujeres que eran acusadas solo por curar con hierbas o tener libros prohibidos. Los inquisidores no solo buscaban cátaros, buscaban simpatizantes, amigos, familiares, porque la herejía no era un acto individual. Era un virus que se transmitía en silencio, en miradas, en palabras dichas al oído. Muchos cátaros prefirieron morir antes que renegar, y eso los convirtió en mártires, pero también en blancos fáciles. Pero entre todas las historias, una se quedó conmigo: la del último gran refugio, Monsegur, el lugar donde todo terminaría. ¿Quieres que continúe con los temas restantes, del 14 al 16, ahora mismo? Puedo seguir con el mismo estilo narrativo, con descripciones impactantes y conexiones fluidas entre capítulos. Dime cuándo continuamos. Monsegur no era solo un castillo, era una promesa, una esperanza, un símbolo.
situado en lo alto de una roca afilada, rodeado por bosques tan densos como secretos, se convirtió en el refugio definitivo de los cátaros. Habían sobrevivido a cruzadas, masacres e inquisidores, pero ahora Roma tenía un plan claro. No atacarían con furia desbordada como en Béziers. Esta vez sería un asedio lento, frío, calculado. Querían que todos murieran o rindieran su alma al Papa. El sitio comenzó en 1243. Las fuerzas reales y eclesiásticas rodearon la montaña. No necesitaban escalarla, solo tenían que esperar. Cortaron caminos, quemaron cosechas, impidieron la entrada de víveres. Y así, día tras día, hambre y desesperación fueron minando la resistencia de los sitiados. Yo he subido a pie hasta las ruinas del castillo. El camino es duro, la altura vertiginosa. Imaginé a aquellos hombres y mujeres, hambrientos, heridos, sabiendo que fuera aguardaba la muerte. Pero aún así, no bajaron. Cuando ya no hubo más comida, cuando el agua se volvió amarga, decidieron rendirse. Pero no sin honor. Algunos intentaron escapar por una cuerda colgada desde lo alto. Pocos lo lograron. En marzo de 1244, los últimos defensores salieron del castillo. Entre ellos, más de 200 perfecti. No pidieron perdón, no lloraron, caminaron hacia la hoguera como si supieran que su muerte sería su última victoria. Fueron llevados a un prado cerca del castillo. Allí los encerraron en una gran pirámide de madera y paja. El fuego prendió, los gritos llenaron el valle, y con ellos se apagó para siempre la llama del catarismo organizado. Pero algo quedó. No en cuerpos, sino en memoria, porque los cátaros no murieron solo como herejes, murieron como testigos de una fe diferente. Y eso nadie podría borrarlo jamás. Después de Montsegur, todo fue silencio, o eso creía el Vaticano. La Inquisición continuó persiguiendo sombras. Registraba casas, interrogaba ancianos, vigilaba incluso a los niños. Pero ya no había comunidades cátaras grandes. Ya no existían perfecti que oficiaran rituales. Ya no había ejércitos que defendieran su causa. Sin embargo, algo persistió, en pequeños gestos, en oraciones susurradas, en historias contadas en voz baja junto al fuego, en familias que guardaban manuscritos prohibidos bajo el suelo de sus casas. Algunos sobrevivientes se mezclaron con los campesinos. Otros huyeron a Italia o Aragón, donde el control papal era más débil. Hubo testimonios aislados de cátaros capturados décadas después, pero eran reliquias de una era terminada. Lo que me impresionó al revisar los archivos inquisitoriales es cómo, incluso en los últimos años del siglo XIII, seguían apareciendo nombres de personas acusadas de creer como los cátaros. Eran hijos, nietos, vecinos, personas que, aunque nunca habían conocido a un perfecto, habían escuchado hablar de una fe diferente, y les gustaba la idea. Porque el catarismo no solo fue una religión, fue una forma de pensar, de vivir, de cuestionar, y eso no podía extinguirse con el fuego. Pero el mundo cambió. El poder del Papa se fortaleció, Francia absorbió el Languedoc, y los cátaros pasaron de ser herejes perseguidos a convertirse en leyenda, una leyenda que con el tiempo cobraría vida nuevamente. No imagina que al final de este viaje encontrara tanto misterio como historia, pero también es como ocurren las cosas. Lo que empieza como una investigación que termina una búsqueda personal. Los cátaros de la huella en el paisaje, pero también en el alma colectiva. Hoy, en los senderos de Montsegur, millas de turistas caminan buscando respuestas. Algunos vienen por historia, otros por espiritualidad, muchos simplemente por curiosidad. Se han creado novelas, películas, documentales. Se ha especulado sobre tesoros escondidos, mapas secretos, conexiones con los templarios. ¿Es cierto? Tal vez no,
Pero el mito vive porque toca algo dentro de nosotros. ¿Qué realmente representa el catarismo hoy? Para muchos, es el símbolo de la libertad de pensamiento, de la resistencia ante la opresión, del derecho a creer diferente sin temer por. Es una persona que se autoidentifica como cátaros modernos. No practican lo mismo, pero comparten valores similares: paz, pureza, sencillez. No hay fanáticos, son soñadores. Como hace que siglos se prefirieron morir antes que renegar de su fe. Y yo, aunque no hay cátaro de soja, aprendí algo de ellos. Aprendí que hay ideas que merecen ser recordadas, no por su grandeza militar, sino por su profundidad moral. Así que, entre otra cosa, escribo estas últimas frases, sentado frente al horizonte de Carcasona. Pienso que tal vez en el lugar la llama sigue viva, no en el fuego de una hoguera, sino en el corazón de buscar luz en medio de la oscuridad. Y tal vez es Omar suficiente. Cuando cierro este capítulo sobre los cátaros, no puedo evitar sentir que esta historia no termina aquí. Ellos ya cumplieron su camino, pero el nuestro apenas comienza. Nosotros somos los guardianes de su memoria, los que decidimos qué historias valen la pena recordar. Y si algo me ha enseñado este viaje, es que hay verdades enterradas bajo siglos de miedo, manipulación y poder. Verdades que solo cobran vida cuando alguien decide escucharlas y compartirlas. Así que si llegaste hasta aquí, si te atrapó esta historia de fe, herejía y resistencia, no dejes que se quede solo en tu mente. Dale like, porque este tipo de historias merecen ser vistas. Suscríbete, porque hay más relatos del pasado que te van a sorprender tanto como este. Y comparte, para que otros también puedan conocer lo que ocurrió en las sombras de la historia oficial, porque mientras haya alguien que cuente lo que pasó, nadie queda realmente olvidado. Gracias por acompañarme en este viaje. La historia no se acaba aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Dale like si te gustó esta historia. Suscríbete para no perderte ningún capítulo. Y comenta, ¿crees que los cátaros eran herejes o simplemente diferentes?